que yo he realizado acerca de la personalidad de Lady Bird. Yo soy Raymond Cattell y justamente este reporte nos va a ayudar a entender mayormente esta personalidad y a profundizar de manera científica y objetiva para poder entender cuáles son los aspectos que dominan en el desarrollo de este individuo que va a ser puesto bajo la lupa de análisis. Me gustaría que se dirijan hacia las últimas páginas, ya que ahí estará anexado la tabla que representa de forma breve cada uno de los aspectos que describen la personalidad de Lady. Bien, señor Rogers, me gustaría empezar con usted. Gracias por su intervención. Y señor Cattell, también muchas gracias por el informe que nos otorgó al principio, pero ¿podría describirnos mejor a qué se refiere con esto en cuanto a la personalidad de Lady Bird? Perfecto. Disculpen por no haber dado las gracias por la invitación. Me vi inmerso en las últimas semanas en tratar de descifrar cómo funciona cada uno de los aspectos que determinan la personalidad de Christine. Entonces olvidé dar las gracias por aquello. Pero en cuanto a la teoría de rasgos, que es aquella que yo describo, que tiene sus bases científicas fundamentadas en el análisis factorial de Spearman, es decir, que cada uno de estos rasgos que yo les voy a ir comentando que describen la personalidad de Lady Bird están fundamentados en una dimensión que se antepone ante dos dicotomías, que cada una de estas son los impulsos hacia los cuales nosotros nos podemos dirigir y podemos dirigir nuestra energía para poder actuar de una o de otra forma dependiendo del caso y dependiendo de la personalidad de cada individuo. En cuanto a estas dimensiones que les menciono, podrán observar en el reporte que les menciono que hay 16 factores, que son cada uno de estos rasgos, estas dimensiones, las cuales están agrupadas de acuerdo a las dos dicotomías que les mencioné anteriormente, siendo el rasgo A un rasgo donde se presenta la sociabilidad de Lady Bird, puntuando de manera alta. En el punto B, ella también puntúa de manera alta respecto a su inteligencia, porque esto la caracteriza bastante. En el rasgo C puntúa de manera baja respecto a la poca estabilidad que ella maneja y a la irritabilidad que ella presenta a lo largo del film. Y esto es bastante característico también del conflicto adolescente que ella tiene justamente por la secundaria que está pasando. Respecto al rasgo E, puntúa de manera alta porque se ve dominante y además se ve asertiva en cuanto a los conceptos que ella expone al mundo. En cuanto al rasgo F, se puntúa de manera media alta, más o menos, porque tiene rasgos de seriedad, pero también tiene rasgos como la alegría y el entusiasmo. Y en cuanto al aspecto G, se ve como oportunista, incluso al punto de poner a su familia por encima de sus necesidades. Sus necesidades por encima de su familia, porque en la historia de Lady Bird se menciona que para poder asistir a aquella universidad que tanto anhelaba, tuvieron que hipotecar la casa por segunda ocasión. En cuanto al rasgo H, puntúa de manera alta porque se muestra atrevida o agresiva. Y en cuanto al rasgo I, se puntúa de manera baja porque se ve inflexible y muy segura de sí misma, además de exigente hacia los demás. En el rasgo L puntúa justamente en la media porque se muestra con confianza y además suspicacez. En cuanto al rasgo M, puntúa de manera alta porque se muestra creativa, además de distraída. Y en cuanto al rasgo N, se puntúa de manera extremadamente alta porque muestra características mantinez y la perspicacia. En cuanto al rasgo O, se muestra segura de sí misma y esto lo hace puntuar justamente en la media, tendiendo al autorreproche, justamente. Y en cuanto a los rasgos Q, que son los últimos, vemos que en el rasgo Q1 puntúa de manera extremadamente alta por su radical libertad y además porque es muy experimentadora. En cuanto al rasgo Q2, puntúa justamente en la media porque procura unirse a los demás por este conflicto de la adolescencia, pero también muestra rasgos independientes. En cuanto al rasgo Q3,
puntúa de manera baja por su impulsividad y finalmente en el rasgo 4 puntúa de manera alta por su irritabilidad e impulso. Sobre la personalidad de Lady Bird, muchas gracias. Con este informe que os hago, quiero preguntarle si este informe nos ayuda a comprender lo que es la personalidad de Bird. Por supuesto, me gustaría mencionar que justamente escuchando la opinión de mis compañeros teóricos, escuchando atentamente cada una de las teorías que ellos proponen, es evidente que hay un rasgo general al cual se hace alusión y es el ideal por ser mejor, pero esto de aquí no describe realmente la personalidad de Lady Bird. Y para mí es importante que esta descripción sea rigurosamente detallada y objetiva, que tenga validez, porque solamente así se podrá llegar a predecir a futuro y posteriormente modificar las conductas que puedan llegar a ser desadaptativas. Sin embargo, sin el afán de menospreciar alguna de las teorías que han sido expuestas, no cumplen 100% este objetivo, que es el de definir con criterios válidos la conducta de nuestro sujeto de análisis. Por ello, invito a mis compañeros a utilizar el inventario de los 16 factores de personalidad, que es un trabajo al cual he dedicado toda mi vida para poder entender mejor cómo funciona la personalidad y sobre todo con este sujeto de análisis, para poder así llegar a modificar las conductas que lleguen a ser desadaptativas y además intervenir de mejor manera en la personalidad.